franceses, prácticamente. Y ellos tuvieron que cruzar un río y uno se cayó, se tronchó y luego lo cogían diciendo que decía, no dejaron, me he quedado cojo, no dejaron. Dice, no se preocupe, dejamos la pata ahí, te damos el cuerpo. Y encima yo decía, encima que estaba en broma. Llegaron, eso era verdaderamente, es una pena de que entonces no teníamos máquina para hacer fotografía, pero los tres, pues a veces habían escapado de un campo de concentración y habían ido andando, pasaron toda la frontera de Marruecos y así llegaron hasta el barrio que yo vivía. Pues allí le dimos de comer, se les lavó un poco y tal, y luego ellos se fueron al centro de Orán, que es donde teníamos el local mayor, ¿no? Para, en fin, hablar con ellos y ponerlo en cada sitio. Bueno, yo milité, entonces militaba en la juventud, pero un día yo vivía, en mi barrio se llamaba Monteseco, que se lo pusimos los españoles, y Gambetta estaba más bajo, que era prácticamente donde podíamos reunirnos. Ahí estaba toda la familia de Santiago Carrillo, es decir, sus hermanos, sus hermanas. Las dos hermanas estaban en el centro, una de ellas Blanca, que madre mía, si me ayudó, me enseñó hasta a coser. Blanca tenía dos niñas pequeñas, su marido era maestro escuela, Navarro, que se llamaba. Ella muy delgadita, era ella, su hermano, que es el que murió en la Unión Soviética, que una vez ya estaba yo, ya venía en Monteseco con Marcel, en fin, ya llaman a la puerta y abro y me dice que te traigo una visita. Y era el hermano de Santiago Carrillo, que se había ido a vivir a la Unión Soviética y había venido a España y lo primero que había hecho era venir a verme. Yo ya tenía mis hijos, los dos, para mí aquello fue, pues, yo qué sé, algo grandioso. Y ahora está enterrado en el cementerio civil, muy cerca también de Marcelino, casi pues cuando voy también le pongo un cabellito a él. Es decir, mi vida fue prácticamente, completamente metida desde niña. Estuve cuando llegaron los primeros barcos que salieron, ya de eso que no los dejaron entrar en el puerto de Orán, entonces tampoco dejaban a gente que se acercara. Entonces nuestros padres lo que hacían era alquilar una barca, nosotros, los niños y niñas, claro, pedíamos en las tiendas, íbamos pidiendo, para la gente que se escapa del franquismo, necesitamos comida, y llenábamos de todo lo que nos daban, y luego nuestros padres alquilaban una barca, íbamos en esa barca, en el barco, porque en el barco no lo habían dejado entrar en el puerto, y estaba en alta mar, ahí íbamos, que yo creo que desde entonces nadar, sí, del miedo que le tuve, pero iba. Y le llevábamos todo lo que recogíamos, y ellos nos echaban unas hojas de papel con escrito, me llamo Fernández, o me llamo González, o me llamo Pérez. En Orán, la mayoría de la gente era de origen español, y el que no se llamaba Pérez se llamaba López, y entonces lo que hacíamos nosotros al día siguiente era buscar familias con ese nombre para que ellos se apuntaran como si eran primos hermanos para sacarlos de los barcos. Así estuvimos por bastante tiempo, porque el barco es que estaba hasta un día. Ese barco era un barco que llevaba carbón al puerto que ya no me acuerdo cómo se llama, un puerto español que ya era, y cuando vio la gente que había, que querían escapar y que no tenían a dónde, sacó el carbón que llevaba para allí y dijeron que suban todos los que pudieron, y el barco venía hundido. Toda la gente, se estaba sentada en el filo del barco y las piernas iban mojándose en el mar. Y allí estuvieron por lo menos 3 días que estuvimos los niños buscando comida y llevándola a eso. Hasta que un día llegamos y el barco había desaparecido. Pues mi padre, que era siempre el que nos seguía, buscando a ver, le preguntábamos a la gente del puerto, y al final uno del puerto nos dijo, mirad, allí en aquel
aquel era un grande hangar, le llamaban allí, era algo que allí en el puerto metían y todo eso, lo habían limpiado y habían puesto sábanas y habían puesto esteras en el suelo y ahí metieron las mujeres y los niños. Eso es lo que nos dijo ese. Dice, sabemos que las mujeres y los niños los han metido ahí, pero a los hombres se los han llevado todos en camioneta. Dicen que al desierto. Nadie sabía nada. Pero en fin, nosotros nos acercamos, yo, que era siempre la que me colaba por todo. Y como hablaba en francés, muy bien, pues casi me respetaban un poco. Y entonces entré y hablé con ella y lo primero que dijeron, a ver si os enteráis a dónde han llevado a nuestros maridos, que no sabemos dónde se lo han llevado. Y nosotros decimos, pues sabemos que se lo han llevado hacia el desierto, se lo llevaron a picar la arena, porque en ese momento Francia quería hacer por ahí un camino bueno, que pasara un tren, pero todo lo que hacían de día, por la noche se hundía, si era toda arena, nada más que eso, todo se hundía. Y de ahí se escapaban muchísimo. Y claro, pues venían a los barrios, mi barrio era uno de ellos, ¿no? Que además es que parece mentira que se te olvide alguna cosa que has hecho ayer y eso jamás te se olvida. Organicé un grupo de niños, de todos niños, yo la mayor y era una niña también, y nos hicimos tambores de lata y con esos tambores íbamos por la calle y lo que es la policía que siempre estaba paseándose pues nos preguntaba qué y decíamos por los perros, que a todos los perros los cogen y los matan porque tienen miedo de la rabia y nosotros les hacemos ruido para que se escondan. Fíjate, perdona. Sí, Dejamos que te pregunte, porque creo sí. que hay compañeras y compañeros por ahí que quieren. que quieren Bueno, hacer una pues pregunta esto lo voy a contar sobre algo más actualizado. Sí. Me refiero a cosas, por ejemplo, en los tiempos de Carabanchel, cuando recogíamos comida para iba el grupo de mujeres a ver. Esto era el tiempo de que ellos se escapaban del desierto y nosotros esperábamos para escondernos, nos metíamos o en casa de árabes o en casa de esto. La policía luego se iba y salía y vimos una vez como le pegaron 2 tiros a uno y así fue mi niñez, prácticamente fue eso.